Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 hasta la primera parte del versículo 3. Hebreos capítulo 2 del versículo 1 hasta la tercera parte del versículo 3. ¿Lo tenemos? Bien, dice la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos en este lugar para adorarte en comunión, Señor, y también para recibir el consejo de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos edifique a cada uno, y que mi vida, Señor, y mis labios sean un instrumento en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alguna vez o a cuántos de nosotros se nos ha encargado cuidar algo de mucho valor? Amén, sí. Okay, yo dije, solo a mí, Padre, dejaron al peor cuidando las cosas. No, yo creo que a todos, ¿no es cierto? O a menos de plano que usted sea bastante malo para cuidar cosas, entonces, ¿verdad? Yo entiendo que no levante la mano. Pero creo que todos, absolutamente todos hemos tenido la oportunidad de cuidar algo que tiene un valor bastante grande, ¿no es cierto? Muy significativo. ¿Y qué hace uno cuando se le encomienda cuidar algo de ese estilo? ¿No es cierto que nuestros sentidos se alertan, ¿no es cierto? Se ponen más alertas, estamos con mayor cuidado. En la mañana recordaba que antes, para los salvadoreños, y cada quien si de otro país puede tal vez recordar una zona en el país, antes para El Salvador decir ir al centro de San Salvador habían cambiado las cosas. Cuando alguien iba al centro de San Salvador tenía que ir abusado, ¿verdad? Ojo al Cristo, si no quería que le quitaran eso de valor, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, cuando se nos confiere algo de valor, nuestros sentidos se ponen más alertas, ¿sí? Se ponen, más alertas, esa es la palabra. ¿Por qué? Para proteger aquello, ¿sí? Ahora, ¿quién alguna vez ha perdido algo de valor? Amén. Qué dolor, ¿verdad? Todavía lo recuerda. Pues a mí me pasó algo. Se lo voy a contar, no se lo voy a contar a nadie más. ¿Y por qué se ríen así? Recién casados, tuvimos la oportunidad de mi esposa de ir a la playa. Y pues usted sabe que cuando uno va a la playa, una de las cosas que hoy se hace porque la capa de ozono está destruida, es ponerse el ¿qué? Bloqueador solar, ¿no es cierto? Y pues poniéndome el bloqueador solar, dejándome blanco para que no me quemara el sol, me comencé a poner el bloqueador también, obviamente las manos uno se las llena. Y claro, recién casados, ¿verdad? Iba entrando yo a la playa, impresionando a mi esposa, dije voy a echar mis dotes de nadador. Y cuando entré en esa primera ola, extiendo mi brazo, ¿sí? Y cuando
hago el mate de nadar, porque no es que sea tan gran nadador. Este anillo de aquí se me zafó. Y así fue como perdí mi primer anillo de casado, porque este es el segundo. Este nunca va a ver la playa. ¿Y por qué le cuento esta historia? Porque todos los que estamos casados o los que están por casarse saben el significado del anillo. El anillo no solo tiene un valor económico, ¿no es cierto? Tiene un valor emocional también, porque significa el compromiso. Entonces, cuando yo vengo y hago este movimiento y el anillo se sale y vuelvo a ver a mi esposa me dijo, no te preocupes, no es cierto. Y lo más chistoso es que yo vengo y después que la ola pasa comienzo a buscarlo. Y pues no lo encontré. Si alguna vez va a la playa y encuentra un anillo, le voy a mandar una foto del mío para que vea cómo era. Y me lo trae. El punto de esta historia no es simplemente contarle mi desgracia de ese día, sino que perdí algo de gran valor. ¿Sí? De gran valor. Y el pasaje que nosotros acabamos de leer nos habla de algo que tiene un valor incalculable para nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Nos habla de la salvación. Y no me conteste, pero yo le hago la pregunta y quiero que se la responda. ¿Cuánto cuesta nuestra salvación? ¿Es barata nuestra salvación? No. Entonces quiero que nos pongamos ahí y no quiero entrar en el ya conocido y viejo debate de que si la salvación se pierde o no. No nos compete eso a nosotros hoy. Algunos van a decir que sí, la salvación se pierde, otros van a decir que no, que la salvación no es la que se pierde, sino que es la persona, ¿sí? Pero no vamos a entrar ahí. En lo que quiero concentrarme esta mañana es en la advertencia que nos hace el escritor de Hebreos en el versículo 3. ¿Qué dice? ¿Cómo escaparemos si descuidamos? O dice, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, una salvación tan valiosa, una salvación tan cara? Y cada uno de nosotros, de hecho, no sé, bueno, en mi caso es así, perdón por la indecisión en las palabras, pero este versículo ha sido en los que en mi vida cristiana uno de los versículos tal vez más aterradores en lo personal. ¿Por qué? Porque habla acerca de los peligros de que nos deslicemos y que nos apartemos del camino. La pregunta es una pregunta de entrada confrontativa para cada uno de nosotros y es una pregunta retórica en el sentido de que se responde a ella misma. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y esto hace que toda nuestra atención se vuelque a eso. Y esa es de hecho la intención del escritor, que nosotros pongamos cuidado. Por eso el título del mensaje de hoy es No te descuides. ¿Me escuchó? No te descuides. Ahora, cada uno de nosotros podemos tener, dependiendo de lo que se nos encargue, podemos tener distintas maneras de cuidar eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a alguien le dan un lingote de oro, muy probablemente lo que quiera hacer es ver a dónde encuentra una caja fuerte, ¿no es cierto? Y ponerlo allí. Ahora, la pregunta que nace de la primera interrogante que nos confronta es, ¿cómo cuidamos entonces nosotros de nuestra salvación? Esa es la pregunta. Y eso es lo que quiero que en esta mañana veamos cómo la palabra de Dios nos enseña los pasos que debemos de tomar para cuidar el regalo más grande que usted y yo tenemos, porque nuestra salvación cuesta la vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Así que vamos a entrar, le voy a pedir que tengan su Biblia abierta en Hebreos y la vamos a usar bastante hoy. Como les decía a los hermanos en la mañana, el día está frío, cuando está frío da sueño. Entonces, vea, gracias hermano por la sinceridad. Entonces, el primer aspecto que debemos cuidar, o lo primero que nos indica la Escritura en cómo cuidar nuestra salvación, porque esto es importante en la vida cristiana, es lo que nos dice Hebreos 3:15. Miremos lo que dice. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, para cuidar nosotros de la salvación que el Señor nos ha regalado, con la cual nos ha redimido, la palabra del Señor nos manda a que nosotros abramos nuestros oídos, a que tengamos oídos atentos y oídos dispuestos. Amén. Oídos atentos y oídos dispuestos. ¿Por qué esto es importante hoy, hermano? Porque nosotros vivimos en un mundo en el que se nos invita a hacer lo contrario. Nosotros vivimos en un mundo en el que se nos dice, levanta tu voz, habla, ¿sí? Cuenta tu experiencia, hazte escuchar, que tu voz sea escuchada. Eso es lo que nos dice. Y de ahí que tenemos ahora en día a mucha gente hablando que en realidad dice poco o nada. ¿No es cierto? Ahora en día encontramos en las redes sociales una cantidad de cosas, de gente hablando. El ruido ha crecido en nuestros días. Y ¿sabe? Una de las cosas que más ha bajado en nuestra sociedad, y esto tiende a entrar lamentablemente también en la iglesia, es el saber escuchar. ¿Sí? Es el prestar atención. Ahora todos tienen algo que decir. Y no importa lo que sea, con tal de que se deje ahí. Entonces hoy en nuestros días tenemos un exceso de ¿qué? De ruido. Un exceso de ruido. ¿Ha tratado usted de hablar cuando en el ruido de la calle, por ejemplo, cuando están pasando camiones? ¿Se logra entender algo? No se logra entender nada. Pero la palabra del Señor nos invita a que nosotros hagamos lo contrario. ¿Sí? En lugar de hablar, mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5 y versículo 1. Vaya ahí, por favor. Y le voy a pedir a la gente de multimedia que me lo trate de poner lo más rápido posible. Eclesiastés 5:1. ¿Lo tenemos? 5:1. Eclesiastés 5:1. Ahí está. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La Nueva Traducción Viviente me gusta porque lo pone más directo. Dice, cuando entres en la casa de Dios o cuando te acerques a la presencia de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Mejor así, ¿verdad? Más claro. Abre los oídos y cierra la boca. ¿Por qué esto es importante? Hermanos, porque para cuidar de nuestra salvación, el sentido de nuestros oídos debe estar atento. ¿Sí? Nuestros oídos deben de estar pendientes. ¿Por qué? Hebreos nos dice la razón del por qué. Porque el Señor, y quiero que me escuche bien esto, a veces decimos, no, hoy no se escucha la voz de Dios, hoy yo no escucho la voz de Dios. Hebreos nos dice que el Señor siempre está hablándonos. ¿Me escuchó? Siempre. El Señor nos habla. De hecho, la carta de los Hebreos va a comenzar diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Señor siempre está hablándonos. Estemos o no estemos en este lugar, el Señor siempre nos habla. Por eso nuestros oídos
deben de estar atentos. Debemos aprender, amado hermano, en estos días en los que vivimos, a hacer las distracciones a un lado. A poder tener momentos en los que podamos hacer todo esto, bajarle al ruido para poder escuchar lo que Dios nos está diciendo. Dios utilizará distintas circunstancias a donde estemos en la vida. Y sabes, si nuestros oídos no están atentos, vamos a perdernos lo que Dios nos está diciendo. Por eso, la palabra del Señor nos dice que cuando nos acerquemos a Él, abramos bien nuestros oídos y guardemos silencio. Vaya, así es más bonito. Y guardemos silencio. Es importante. ¿Qué pasa en el silencio? El silencio nos permite meditar. No no. Meditar. Es que lo tengo que aclarar. ¿Meditar en qué? En la palabra del Señor, en las maravillas que Dios ha hecho. Amén. Pero el ruido hace todo lo contrario. El ruido no nos permite. El ruido nos agobia. ¿O no se siente usted agobiado cuando ya tiene unos 30 minutos de estar haciendo scroll? ¿No siente un gran peso aquí? Sí. Y sabe, yo no le estoy diciendo, no le vengo a decir aquí que no tenga redes sociales. No, está bien. Pero hay momentos en los que nosotros necesitamos pausar. ¿Sí? A veces nosotros criticamos mucho a los jóvenes, y me gusta decirlo cuando estamos aquí entre los adultos, porque es la verdad. Que ahora hay hasta demandas contra, por ejemplo, contra redes sociales como TikTok. Pero nosotros, ay Dios, que nos despeguemos 5 minutos del teléfono. ¿Sabe qué sucede cuando dejamos el teléfono hacia un lado y después caminamos? ¿O no es cierto? No, solo a mí me pasa. Y el teléfono, lo perdí el teléfono, no sé dónde está. Ahora, pero abramos más nuestros oídos. ¿Para qué? Para recibir la palabra del Señor, para escucharlo a Él. Amén. Y también abrir nuestros oídos significa, y ponerlos dispuestos, significa escuchar lo que necesitamos escuchar cuando el Señor nos lo está diciendo, y no simplemente lo que nosotros queremos escuchar. ¿Me escuchó? Debemos aprender a abrir nuestros oídos para oír no únicamente aquello que nos agrada, porque hermano, a todos nos agrada que nos digan cosas bonitas. Pero a nadie de nosotros nos gusta cuando comienzan a decirnos cosas que nos incomodan. Pero debemos tener muchísimo cuidado. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina o la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice, no van a querer sufrir la sana doctrina y se van a amontonar o van a buscar maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Pero nosotros debemos de comprender que en el Evangelio, la verdad del Evangelio nos va a incomodar muchas veces. La mayoría de las veces nos va a incomodar. Y hoy vivimos a veces en un tiempo en el que decimos no dañemos la sensibilidad de las personas, pues en el Evangelio las sensibilidades son heridas. Amén. ¿Por qué? Dijo un predicador que estaba escuchando el mensaje que se llama Lucas Magnin, y me gustó la frase que utilizó. Dice, Jesús no siempre es un amigo que te apoya, bendice y respalda. No siempre. ¿Por qué? Fíjese lo que dice Hebreos 4, 12 y 13, que es un versículo muy conocido por nosotros y que es de hecho una afirmación cristológica. Esto quiere decir de Jesucristo mismo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesucristo es la palabra de Dios. Una palabra, Jesucristo nos confronta ¿con qué? Con nuestras propias debilidades, nos confronta con nuestros propios errores, con nuestro propio pecado. Y esto es necesario, hermano, en la vida cristiana. A veces creemos que todo debe ser una palabra de bendición. Bueno, déjeme decirle algo. Cuando se nos habla fuerte también es una palabra de bendición para nosotros. Y esto uno lo puede ver en la dinámica familiar. Yo tengo 3 muchachos, bueno, la mayoría de ustedes saben. Y a mis hijos, a ninguno de los 3 les gusta cuando yo le hablo fuerte. Les mentiría que yo les diga, no, mis hijos cuando yo les hablo fuerte lo reciben. No, no es cierto. Los he hecho llorar. Ahora, ¿por qué? ¿Porque yo soy un mal padre que? No. Porque es necesario que ellos reciban ese apretón para que puedan corregir el camino si están haciendo las cosas mal. ¿Me explico? Es necesario. Ahora, ¿por qué esperamos diferente del Señor, que es nuestro Padre? A veces será muy necesario que el Señor nos reconvenga de una manera que nos va a hacer llorar. Pero ¿lo hace el Señor para nuestra destrucción? Todo lo contrario. Lo hace por nuestro propio bienestar. Miren cómo dice el Proverbio 27:6, este hermoso proverbio: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Amén. Yo recuerdo siempre en una ocasión en la que cuando estaba estudiando, porque yo no fui un gran estudiante, de puro milagro me gradué. Es la verdad. Bueno, puede ser que ahora la realidad sea distinta porque gracias a Dios todo el proceso que Dios ha traído conmigo me ha cambiado un montón. Pero yo nunca voy a olvidar el día en que yo le presenté a mi papá una papeleta. De hecho eran matemáticas, creo que matemáticas 2 o 3 en la universidad. Y no me había ido bien. ¿Y saben cuál fue la palabra de mi papá? Me dijo, esto es una vergüenza. Y eso, cuando me lo dijo, yo sentí como una espada que me atravesó el corazón y me atravesó la mente. Porque cuando a uno le dicen esto es una vergüenza, lo que están transmitiendo es, tú eres una vergüenza. Alguien puede decir, qué duro, pero no debía haberle dicho eso. No, yo se lo agradezco a mi papá hasta el día de hoy, porque esa palabra que hizo en mí me hizo reaccionar. Amados hermanos, cuando el Señor nos habla fuerte, su palabra es como una palabra de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nosotros. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todos? Que lo hace para no dejarnos igual, para confrontarnos con nuestras debilidades, con nuestros errores y para que cambiemos el curso de nuestra vida. Y eso es una de las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Por eso es que luego Hebreo va a decir en el capítulo 12, el escritor de Hebreo va a decir que todo aquel que es hijo de Dios es disciplinado por Dios. Así que, hermano, si usted es disciplinado por Dios, si usted ha sentido la disciplina o el hablar fuerte de Dios por su vida, ¿sabe qué es lo que eso significa? Que usted es un hijo. Y eso debería ser todo para nosotros. Amén. Porque, amado hermano, yo no sé si a usted le ha pasado con sus hijos, pero a veces los muchachos dicen, mamá, pero quiero hacer esto. No, le dice uno, pero a fulanito lo dejan. ¿Qué le dice uno? Bueno, pues fulanito no es mi hijo, usted es mi hijo. ¿O no? Y a veces nosotros decimos lo mismo con el Señor, pero Señor, aquel. Pero qué hermoso que el Señor nos diga, bueno, si te paso por esta prueba, por esto, es porque tú eres mi hijo.
Amén. Gloria al Señor. Busque rápido Lamentaciones capítulo 3, versículos 32 al 33. Lamentaciones capítulo 3, versículos 32 al 33. Dice así. Bueno, desde el 31, porque el Señor no desecha para siempre. Oiga, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esto es para todos aquellos que piensan que el Señor, porque el Señor, bueno, el profeta nos da la razón exacta de por qué el Señor a veces tiene que ser severo con nosotros, pero por eso debemos abrir nuestros oídos. ¿Por qué, hermanos? Porque andan muchos afuera haciéndonos creer que el evangelio es una cosa que realmente no es. Claro que el Señor quiere nuestra bendición, pero el Señor no quiere nuestra bendición a costa de nuestra salvación. ¿Me escuchó? Ni a costa de nuestra vida. Entonces, la primera medida que debemos tomar para cuidar de nuestra salvación es abrir bien nuestros oídos. No todo lo que brilla, dice el dicho, es oro. Y no todo lo que escuchamos tampoco es digno de que se quede en nuestro corazón. Entonces debemos escuchar con atención. ¿Para qué? Para poder escuchar la palabra del Señor. Por eso el escritor dice, si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz, ¿qué es? ¿Qué hacemos cuando nosotros queremos escuchar algo? Hay algo que nos interesa escuchar, ya sea en la radio, en la televisión, donde sea. ¿Qué hacemos? Sí, ponemos atención, pero si hay ruido alrededor, cuando escuchamos la voz de Dios, esto dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué? Presta atención. Amén. No lo pasemos por alto, prestemos atención. Así que debemos tener oídos atentos y dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Segundo, la segunda medida que debemos de tomar está ahí en ese mismo prácticamente cerca de ese versículo. Dice, está en el capítulo, en el versículo 12 y 13 del capítulo 3. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La segunda medida que debemos tomar es cuidar, ¿el qué? Nuestro corazón. El famoso proverbio en la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que nosotros debemos tener cuidado de no tener un corazón maligno, ¿sí? Un corazón malo. La pregunta es, pero ¿cómo es un corazón maligno conforme a las Escrituras? Porque a veces nosotros podemos encontrarnos a alguien o tratamos con alguien y decimos, este tiene mal corazón. ¿No es cierto? Decimos ese tipo de frases y a veces puede ser confuso. ¿Qué es tener un mal corazón? Pues según la Escritura, un mal corazón, lo que acabamos de leer, es un corazón incrédulo. ¿Me escuchó? El corazón malo delante de Dios no es aquel que nunca se le han cruzado malas intenciones, no. Ahí todos tenemos a alguien que no nos cae tan bien. Sí, gracias hermano, amén. Todos. Y no dice ahí esos que les caen mal a otras personas. No. El corazón malo
según lo que tenemos en Hebreos, es el corazón que cuando escucha la palabra del Señor, mire, se endurece y no cree en lo que el Señor está diciendo. Entonces, es un corazón incrédulo. Es un corazón que no cree, que no quiere recibir la palabra del Señor. Debemos de cuidarnos de eso, porque una de las amenazas más fuertes que tenemos en nuestra vida cristiana es la incredulidad, hermanos. Es el no creer a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Esa es una de las más grandes amenazas. Entonces, la palabra del Señor nos manda que dice, cuidado de que alguno de ustedes no tenga un corazón malo de incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad es no creerle a Dios, pero creerle a otra cosa. ¿Sí? Y nos dice el versículo 13 al final, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No existe algo como gente totalmente incrédula. Siempre creemos en algo. La pregunta es, ¿en qué creemos? Y la Escritura nos dice que el corazón incrédulo es aquel que cree en el engaño del pecado. Por eso es que no es el pecado en sí lo que nos termina alejando de Dios por completo, sino es caer en ese engaño del pecado. ¿Sabemos cuál es el engaño del pecado? Es sencillo. El engaño del pecado es el siguiente: los malos prosperan. ¿Me escuchó? Los malos prosperan. Y con esto nosotros lidiamos todos los días de nuestra vida. Por eso los salmos van a decir, no te preocupes por aquel malo que prospera en su camino. Porque no es cierto que a veces a nosotros nos dan ganas y decimos, si a este le va bien haciendo eso que está haciendo, perdón. Y no acaso somos tentados a redirigir prácticamente toda nuestra vida de esa manera. Por eso es que el pecado es sutil. Así que, ¿cuál es el engaño del pecado? Creer que los malos prosperan. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículos 14 y 15. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Malaquías 3, 14 al 15. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, esto es lo que decía el pueblo de Israel, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El engaño del pecado, hermanos. La palabra del Señor dice que todos somos pecadores. ¿Sí? Aún estando en Cristo, no ha llegado el día todavía de nuestra redención final en el que el pecado será vencido para siempre. Las primeras cartas de Juan dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Por eso nos dice nuevamente, si alguno tiene pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Por eso el problema, hay una solución para el pecado. De hecho, esa solución es el sacrificio de Cristo para nosotros. El problema es cuando nos dejamos engañar por el pecado. En decir, los malos prosperan, los malos hacen trampa y les va bien. Por eso, ¿de qué sirve servirle al Señor? ¿De qué sirve que vengamos aquí a la iglesia? Si hay unos que hoy ni se levantaron temprano, allá están acostados en sus camas y solo abren la cartera y ¿verdad que nos ha pasado por la mente? Y nos vemos tentados y decimos, ¿de qué sirve caminar en el camino del Evangelio?
Ese es el engaño del pecado. Eso es con lo que nosotros batallamos día y noche, con eso de decir, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, debemos de cuidarnos, de no dejarnos engañar. Porque eso fue exactamente lo que pasó en el Edén. ¿Sabía usted? Por ejemplo, el problema fue que Adán y Eva cayeron en el engaño del pecado. Si comes de esto, no te vas a morir. Sino que Dios sabe que van a ser igual que Él. ¿Qué fue lo que mató a Adán y a Eva? El engaño del pecado. Y esto es la batalla de la humanidad. Nosotros batallamos con esto día y noche. Día y noche. Por eso usted y yo no tenemos, porque a veces uno como creyente también se ve tentado a pensar, no, yo estoy bien porque no ando en los antros más perdidos de la ciudad. Pues déjeme decirle, para pecar no se necesita ir a los antros más perdidos de la ciudad. Para que el enemigo nos tiente, no necesitamos ir a los lugares más perdidos y degenerados. No, el engaño del pecado está presente en nuestros trabajos, en la vida diaria. ¿Sí? Está presente. Ahora, no todo está perdido. Hay una respuesta para esto. Mire lo que dice, vaya por favor conmigo a Eclesiastés capítulo 8 y versículo 12. Mire lo que dice. Eclesiastés 8:12. Mira lo que dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Amén. Hay una versión, denle la gloria al Señor. Y esto es lo hermoso del evangelio, hermanos, porque hay una versión todavía que dice, con todo, yo sé que les irá mejor a aquellos que temen al Señor, a los que temen delante de su presencia. Malaquías después va a decirnos, en aquel día se van a dar cuenta de la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso, cuando el pecado venga a nosotros, cuando estas cuestiones vengan a nosotros, recordemos que si estamos parados caminando con Cristo, nuestra recompensa es 1000 veces mejor que cualquier otra cosa en esta tierra. Amén. Esta semana estaba leyendo un salmo que se me ha olvidado cuál salmo es, pero el salmista es uno de los primeros, o sea, la cita exacta se me ha olvidado. Le dice al Señor: tú me has dado más gozo y alegría que la de aquellos que tienen abundantes cosechas, que la de aquellos que tienen mansiones enormes, con la de aquellos que tienen más de un carro, con la de aquellos que solo viven en placeres. El Señor nos ha dado un mejor gozo, una mejor alegría a nosotros. Amén. Por eso hay una diferencia. No caigamos en el engaño del pecado. Guardemos nuestro corazón, porque aquí es donde nace el decir: ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a servir? Si parece que cuando sirvo más problemas se me vienen y aquel que no hace nada tiene menos problemas. Entonces nosotros equiparamos y decimos: no, lo voy a dejar todo. Estamos yendo hacia atrás. Por eso el mensaje es: no nos descuidemos. No solo no nos descuidemos. Hermanos que están aquí, si alguno de ustedes se siente que está en un hilo y dice: no creo que valga la pena, vale la pena. Vale la pena. No se suelta, el Señor no lo va a soltar tampoco. Pero la palabra del Señor nos dice: no caigan en el engaño del pecado. No es una vida de perfección. Vamos a cometer errores, se siguen cometiendo. Tampoco es licencia para pecar. ¿Me escuchó? Porque si ya lo tomamos como licencia para pecar, entonces los que estamos faltos de fe y estamos cayendo en la incredulidad.
nosotros nos aferramos a lo que dice Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero aún así, como dijo Martín Lutero, somos pecadores, justos y pecadores al mismo tiempo. Cometeremos errores. Por eso cuando fallamos no podemos echarnos para atrás, porque lo primero que nos da cuando fallamos es no querer venir a la iglesia, ¿no es cierto? Decimos, ¿para qué voy a ir a poner una cara distinta? No, pues no la cambie la cara, tráigala así como la tiene. No, es que es cierto. El punto es que estemos aquí, ¿sí? El punto es que vengamos y escuchemos la palabra del Señor, porque ese es el engaño del pecado, hacernos creer y decirnos no vale la pena, mira cómo estás vos, mira cómo está tu familia. Bueno, vamos a decirle al Señor, como le dijo aquel padre en Marcos 9:24, lo puede buscar después, aquel padre que llevó a su hijo endemoniado, le dijo, Señor, ¿será que tú puedes hacer algo? Y le dijo, no, le dijo el Señor, momento, al que cree, todo le es posible. Esa petición yo la quiero tener todos los días de mi vida. El padre le dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ayúdame a superar mi incredulidad. Así es como superamos, amado hermano, así es como obtenemos la victoria. Amén. Es reconocer, ¿sí? Es reconocer que estamos mal. El arrepentimiento nace allí, pero hoy vivimos en una sociedad en la que no, lo bueno y lo malo es relativo. No, si vos te sentís bien, y miren, el corazón, eso se me escapaba, es engañoso. Por eso tenemos que guardar el corazón. Dice el famoso versículo que lo dijo, creo que Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso no podemos fiarnos de eso. Tenemos que decirle, Padre, ayúdame incredulidad. Por eso seamos sinceros. A veces nos preguntan, hermano, ¿y cómo? No, yo estoy bien, estoy bendecido. Y a veces andamos. Digamos, hermano, le ando regando, ore por mí. ¿Acaso eso no cambia todo? Claro que sí. El problema es cuando nosotros queremos enmascarar nuestras situaciones y que tenemos una máscara como ese meme que la cara se está riendo y atrás los grandes lagrimones. ¿No lo ha visto? Pero si nosotros, cuando el Señor nos toca, le decimos, sí, Señor, me siento en la desgracia, pero ayúdame a seguir, ayuda mi incredulidad. Amén. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Hay un escritor de un libro que estoy leyendo que se llama La mente de los justos, que dice que somos tan tramposos y tan mentirosos que honestamente creemos que somos honestos. Pero cuando venimos al Señor, amados hermanos, no venimos para pantallar nada delante de Él. Por eso el Salmo va a decir, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero como decía Lamentaciones, por su grande amor y su misericordia, nosotros estamos aquí hoy. Amén. Así que cuidando nuestro corazón, abriendo nuestros oídos, la tercera medida que debemos tomar es permanecer. ¿Me escuchó? Permanecer. Yo me acuerdo haber visto en los periódicos, nunca fui a uno de esos cines, pero bueno, en El Salvador, no sé en otros países cómo le habrán dicho, pero decía, función a tal hora, permanencia voluntaria. ¿Nunca vieron ustedes un anuncio de esos? No. Permanencia voluntaria quiere decir que usted, bueno, en la siguiente película se podía quedar, no lo iban a sacar, si usted quería se quedaba. Ahora no puede hacer eso porque lo sacan, ¿ya? Después de que termina su función. Pero esto me trajo bastante recuerdo, eso, permanencia voluntaria. Miren lo que dice el versículo 14 de Hebreos 3. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, oiga, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Permanencia.
Por eso, en el Evangelio, amados hermanos, la permanencia es voluntaria. A nadie se le obliga. ¿Sí? Y aunque la gente allá afuera diga que las religiones oprimen y que el Evangelio también, pues no, el Evangelio no oprime. Si usted no quiere seguir, no siga. Y yo sé, amados hermanos, que esto suena duro y créame, yo no tengo ninguna intención de ofenderlo a usted, Dios lo sabe. Pero Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron, dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá soportar? ¿Sabe lo que Jesús le preguntó a los discípulos? ¿Acaso quieren irse ustedes también? Entonces, en el Evangelio, la permanencia es voluntaria. Y nosotros debemos permanecer voluntariamente. ¿Por lo qué? Por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Por eso en Juan 15:5 el Señor va a decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanencia. ¿Pero qué es la permanencia, hermanos? La permanencia es prácticamente estar allí. Estar. Es estar presente. ¿Sabe usted que por lo general en las clases, bueno, en las escuelas no hay de otra, pero en las clases prácticamente universitarias comienzan grandes grupos, así casi un auditorio así como este, en una aula magna, lleno de gente el primer día de clase, ¿sí? Todo mundo. Pero mientras va pasando el curso, la asistencia va para abajo. Y los que llegan de último, alguien a veces puede decir, son los más inteligentes. No necesariamente. ¿Sabía usted que el más grado alto de ausencia a veces en las clases universitarias son de los más inteligentes? Porque se confían y dicen, pero los que no se sienten tan inteligentes son los que van más a clase. Y ¿sabe? El maestro casi siempre y los instructores están viendo, ¿no es cierto? ¿Quién llega? Y a veces esos estudiantes que van quedando de último, como le digo, no crean que son los más brillantes. Yo era los que me quedaba de último. Voy a matar mi chucho a tiempo, como decir. No somos tan brillantes. Pero el profesor está más dispuesto a ayudar. ¿Por qué? Permanencia. En la iglesia, aquí lo dijo Pablo, no estamos los más inteligentes, los más ricos del mundo, pero estamos aquí por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y el Señor nos trata con amor, con misericordia, con lazos de cuidado, nos bendice. Es permanencia. ¿Usted cree que los 12 discípulos eran grandes firmas? Bueno, grandes firmas tal vez de malías que eran, pero los 12 discípulos, Tomás dijo, bueno, a menos que yo no vea el costado traspasado, y yo no creo. Hay Tomásitos entre nosotros, sí. ¿Y sabe qué? El Señor no los desecha. No los desecha. ¿Por qué? Porque llegó el Señor y le dijo, vaya, mira, aquí está, deja de ser incrédulo y ser creyente. Dios mío, dijo Tomás. Bueno, sí, así somos algunos de nosotros. Hay otros más inconstantes, pero sabe, si Tomás no hubiera estado ahí, reunido con los discípulos, a pesar de su incredulidad, no hubiera visto al Señor. Por eso es que el Evangelio es hermoso, porque no depende de usted y de mí. Es la gracia maravillosa del Señor. Por eso debemos permanecer en qué primero, en su palabra. Hermanos, por más anticuado y jóvenes, por más anticuado que ahora se quiera hacer ver este libro, permanece en la palabra del Señor. Hay cosas que nosotros no las entendemos del todo, y si alguien le llega a decir que comprende
todo lo revelado. Hay misterios en la Escritura, hay cosas que no las podemos comprender, pero las hacemos y las obedecemos en fe. Eso es creer. Y claro, en aquel día pregunte, ¿verdad? Solo no vaya a salir como el famoso predicador que dijo, ¿y usted qué va a hacer? Lo primero que cuando llegue al cielo, yo voy a ir a buscar a Eva para darle una gran patada, dijo, porque por ella. No, ¿verdad? Ya no. Pero allá en el cielo, dijo Pablo, y seré conocido como fui conocido. Voy a entender todas las cosas. Entonces, permanezcamos en su palabra. Permanezcamos en sus promesas. 2, permanezcamos en la enseñanza, en la sana enseñanza. Amén. Dejemos de andar escuchando cuestiones que se desvían de la sana enseñanza del Evangelio. Y sana enseñanza es sana doctrina, pero lo pongo así porque a veces la palabra doctrina en nuestra mente genera otro montón de conceptos. Pues la sana doctrina es sana enseñanza, la sana enseñanza del Evangelio. Porque hermanos, a veces muchos de nosotros, y mire, no está nada malo con ver a veces videos que hay en el internet. Hoy el contenido es enorme, pero sepamos filtrar. Y si no vamos a saber filtrar, entonces mejor acerquémonos y preguntémonos a los siervos del Señor que han caminado con Él por bastante tiempo. Amén. Porque hay veces estas cositas, o si alguien nos dice, vamos a tener reunión tal en la casa, hermano, por favor, tenga cuidado. Lo dice Timoteo, se van a unir maestros que solo le van a decir lo que usted quiere escuchar. Y ellos pues algo quieren cachar. Es la verdad. Es la verdad. Permanezcamos en la enseñanza, permanezcamos en la oración. Amén. En la oración. La oración, recuerde que no es una sola vía. En la oración el Señor también nos habla. ¿Me escuchó? Ya lo dijo Jesús. No es porque parezcamos metralladoras que Él nos oye más. No. Porque hay algunos que a veces pensamos que la oración es y a veces yo me imagino al Señor como Cantinflas cuando estaba en el jurado. ¿Y qué le pasa? No, que me lleva bien jalado, le dijo. El Señor nos escucha y conoce nuestras necesidades. Y la oración no es para cambiar a Dios, es para cambiarnos a nosotros. ¿Me escuchó? Ahora, por último, permanezcamos en la comunión. ¿Qué es lo que Hebreos va a decir después? No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Sí, amado hermano, aquí está lleno esto de hipócritas. Yo soy el primero. Porque a veces de eso nos hagan, pues aquí todos estamos en el mismo barco. ¿Sí? Pero todo, y en ese mismo barco hay una sola fe, un solo Señor. Pablo dijo un solo bautismo. Así que aunque aquí habramos gente imperfecta, pero todos estos imperfectos creemos en que hay uno perfecto. Amén. No dejemos de congregarnos, porque el congregarse es para alentarnos unos a otros. Hermano, siga adelante. La regó. En el nombre de Cristo Jesús, lo volvemos a poner de pie. Y sigamos caminando. No dejemos de congregarnos en los grupos de conexión. ¿Por qué? Porque para eso estamos. Para alentarnos, para echarnos ganas, para animarnos y para decir lo que cantábamos hoy. Viene ya, Jesucristo viene ya. Caminemos, caminemos. Así que para cuidar nuestra salvación debemos abrir nuestros oídos, guardar nuestro corazón y permanecer en Cristo Jesús. Lo dejo con Isaías 26:3 que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que nuestro pensamiento, hermanos, esté siempre en el Señor. Amén. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta
o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.